Nadie me amará como me amas tú. Nada puedo ser que te pueda defraudar a ti, Jesús. Mis logros los entrego ante la cruz. Nadie me amará como me amas tú. Aún en la tormenta no me hundiré. Puedo oír tu voz que me llama y me dice ven, acércate. Solo por salvarme tú cruzas el mar. No hay nadie tan cerca como tú lo estás. Cantamos Jireh, tú bastarás. Jireh, tú bastarás. En toda situación serás mi provisión. Jireh, tú bastarás. Por la eternidad me bastarás. Tú bastarás. Por la eternidad me bastarás. Tú bastarás. No quiero olvidar lo que siento hoy en la cima. Yo puedo recordar tu fidelidad. Conmigo estarás en la oscuridad. No quiero olvidar lo que siento hoy. Jireh, Jireh, tú bastarás y siempre me bastarás, mi Dios. Jireh, tú bastarás. En toda situación serás mi provisión. Jireh, tú bastarás. Por la eternidad me bastarás. Tú bastarás. Por la eternidad me bastarás. Tú bastarás. Amado por Dios, soy escogido. Sé quién yo soy, sé lo que has dicho. Soy amado por Dios, más de lo que imagino. Me bastará. Soy amado por Dios, soy escogido. Sé quién yo soy, sé lo que has dicho. Soy amado por Dios, más de lo que imagino. Y me bastará, me bastarás, me bastará. Y nada me faltará. Jireh, mi proveedor, me bastará. Nunca falla, Señor, me bastará. Tú bastarás,
más de lo que pida o entienda, conforme a su poder, que obrando está, me bastará, más de lo que pida o entienda, conforme a su poder, que obrando está, me bastará, cántalo fuerte, más de lo que pida, conforme a su poder, que orando está, me bastará, más de lo que pida o entienda, conforme a su poder, que orando está, me bastará, Jireh, tú bastarás. por siempre y siempre. Tú bastarás. No importa la situación, porque serás mi provisión. En toda situación, serás mi provisión. En toda situación, siempre serás Jireh, tú bastarás. Dios con ustedes. Bueno, vamos a compartir la palabra del Señor y hoy el tema es Jireh, uno de los tantos nombres que se le han dado a Dios a través de la Escritura. Este nombre compuesto Jehová Jireh quiere decir Jehová proveerá, ¿sí? Y a veces nosotros solamente nos quedamos con un concepto de que Dios va a proveer solamente la área económica. De hecho, usamos esta palabra Jehová proveerá o Dios proveerá, Jehová Jireh, solamente en el área económica. Pero no es así. Dios es un Dios tan grande y tan maravilloso. Dios es un Dios tan poderoso que puede proveernos muchísimo más que solamente lo económico. Algunos necesitamos que Dios provea más fe a nuestras vidas, que Dios provea sanidad a nuestras vidas. Algunos necesitan que Dios nos provea y nos dé en abundancia sabiduría en nuestras vidas. Nos dé sabiduría para entender la palabra, que nos dé un espíritu correcto, que nos provee un espíritu correcto para ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, hay muchas cosas que Dios puede proveer. No vamos a encajonar a Dios solamente en el área de la economía cuando hablamos de Dios proveerá. Ciertamente es importante, pero no solamente nos vamos a dedicar a esas áreas. Piensa, aparte del dinero, ¿qué necesitas que Dios te provee? Algunos necesitan que Dios les provee la fuerza para perdonar, el corazón y la misericordia para perdonar. Algunos necesitan tal vez más confianza en Dios. Entonces, hay muchas cosas que Dios puede proveernos, no solamente el área monetaria. Bueno, vamos a la palabra ya explicando esto, que es una buena explicación, un buen entendimiento de lo que podemos entender en la Escritura. Nos vamos a ir a Filipenses en el capítulo 4, versículo 19, y la Biblia nos dice así: mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y tal vez como el versículo habla de riquezas en gloria, por eso nos referimos más a lo monetario, como decíamos al principio. Creo que las riquezas de Dios son tan vastas y tan maravillosas que hay muchas cosas que podemos disfrutarlas. Pero vamos a tomar este versículo y nos vamos a ir poco a poco entendiéndolo para entender esta palabra de Jireh. La primera cosa es que veo que el versículo dice mi Dios y lo habla de una manera muy personal. Algunos hablan acerca de Dios diciendo el Dios, o el Dios de Israel, o el Dios de Abraham, o el Dios de Jacob, o el Dios de David. Y sí, está bien que le demos esos títulos, pero qué maravilloso es cuando nosotros podemos entender y le podemos decir mi Dios, tú eres mi Dios, hacerlo tan personal, ¿sí? Él es mi amado, Él es mi dueño, Él es mi Dios. Salmo 128, verso 18, la Biblia dice, mi Dios eres tú, y te alabaré, Dios mío, te exaltaré. Es importante que nosotros lo veamos a Dios como nuestro Dios
personal. Sí, tengamos esa intimidad con Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender las maravillas de nuestro Dios. A veces nosotros, que vemos a Dios como algo tan lejos, pero Él se ha hecho tan cercano a nosotros a través de nuestro amado Salvador Jesucristo. Así es que vamos a entender que primeramente hay que hacerlo tan personal como decirle mi Dios. La segunda cosa dice, suplirá todo. Mi Dios suplirá todo. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque Dios es suficiente. Y cuando hablamos de todo, como decíamos hace rato, es importante que entendamos que Dios nos va a suplir todo lo que nos hace falta. Todo lo que nos hace falta, nos va a suplir el amor que nos hace falta, nos va a suplir el perdón que nos hace falta, nos va a suplir la misericordia que nos hace falta, nos va a suplir la sabiduría para hacer las cosas importantes cada día. En Génesis, en el capítulo 22, verso 8, dice la Escritura, y respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Recordemos que este pasaje de la Biblia, Dios había ordenado a Abraham que sacrificara a Isaac. Y el hijo le pregunta, papá, tenemos todo lo necesario, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y él voltea y le dice a su hijo, Dios se proveerá de un cordero para el holocausto, hijo mío. Abraham sabía muy bien que Dios era el Dios suficiente y el Dios proveedor. Lo que se necesitaba en esa historia era un cordero y Dios lo suplió. Hoy nosotros podemos entender de esta manera tan maravillosa proféticamente que Dios ya ha suplido al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Dios siempre va a suplir todo porque Dios es suficiente. Él es dueño de todo. Todo lo que tú y yo necesitamos. Muchachos, si nosotros podemos entender la importancia de la sabiduría que necesitamos en la escuela, la sabiduría que necesitamos en el trabajo los hombres, la sabiduría que necesitamos para llevar nuestro matrimonio bien, Dios nos la puede suplir porque Dios es suficiente. La Biblia dice, mi Dios suplirá todo. Todo completamente les va a suplir Dios. Ahora, la tercera frase de Filipenses 4:19 es, todo lo que les falta. Pregúntate, ¿qué te hace falta? ¿Qué te hace falta? Ahora, quiero que también te hagas otra pregunta. ¿Por qué te hace falta? ¿Por qué te hace falta? ¿Sí? El salmista en el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Sí? Concordando con lo que estamos hablando de Filipenses 4:19 y lo que estamos hablando que Dios es suficiente. ¿Qué nos falta? ¿Por qué nos falta? Quiero llevarte al Salmo en el capítulo 34, verso 9, que dice así, teman a Jehová, ustedes sus santos. Checa bien lo que dice la última parte. Pues nada falta a los que le temen. Nada falta a los que le temen, a los que le tienen a Dios en honra, a los que le dan la gloria, a los que no viven como ellos quieren, sino como Dios manda. Entonces pregúntate, ¿qué te falta? Y ahora pregúntate, ¿por qué te falta? Dios es poderoso para suplir todo lo que tú y yo necesitamos. Pero a veces nos hacen falta cosas porque no está la reverencia de Dios, el temor a Dios en nuestros corazones hacia el mismo Dios. Entonces tengamos mucho cuidado porque no solamente es decir, ay Dios, súpleme, pero también hay que decirle al Señor que esté tu santo temor en mí para yo vivir rectamente delante de ti, pues tu palabra dice que nada falta a los que te temen, nada falta a los que te honran. Así es que pregúntate otra vez, ¿qué te falta? Y ahora pregúntate, ¿por qué te falta? Creo que en tu contestación de la segunda pregunta te vas a dar cuenta la contestación de la primera pregunta. Es importante, ¿no? Dios va a suplir todo lo que nos falta, pero su temor y su reverencia debe de estar en nuestras vidas todos los días. La Biblia dice, mi Dios pues suplirá todo lo que les falta. Y luego añade, conforme a sus riquezas en gloria. Dios es rico en misericordia, en riquezas. Pero ¿para qué son las riquezas de la gloria de Dios? ¿Qué tienen que ver con nosotros?
Dios nos las quiere dar con un propósito maravilloso. Sí, mira, te voy a llevar a varios versículos de la Biblia para que entendamos el por qué Dios nos quiere enseñar esto. Dice la palabra, para que nos dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Esto lo vemos en Efesios 3:16. Para que nos dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Las riquezas de la gloria de Dios van a hacer que nosotros seamos fortalecidos en nuestro hombre interior, en ese hombre nuevo. Checa que no dice que va a fortalecer al viejo hombre. El viejo hombre tenemos que dejarlo atrás, despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Bueno, en ese hombre nuevo, las riquezas de Dios son tan vastas que nos van a ayudar a ser fortalecidos. ¿Para qué, hermano? Para que nosotros podamos vivir conforme a la perfecta voluntad del Señor. Qué interesantes versículos. Ahora, en el mismo Efesios, en el capítulo 1, versículo 18, dice la palabra así: alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Nosotros tenemos herencia con los santos, las riquezas de la gloria. Hermano, hay tantas cosas que Dios nos quiere dar, hay tantas cosas que Dios nos quiere bendecir, hay tantas cosas que Dios nos quiere proveer, pero a veces nosotros solamente estamos ahí encajonados con el dinero. Sí, pastor, pero tal vez tú me digas, pero es que esta palabra habla de herencia y una herencia tiene que ver con dinero. ¿Sabes? Yo creo que tal vez sí, puede ser que sí, nada más tiene que ver con dinero, pero hay muchas cosas más que los bienes, hay muchas cosas más. ¿Sabes? Un temor a Dios, una reverencia a Dios, un buen carácter, los buenos modales, todas esas cosas también son herencias que tenemos. Imagínate las herencias que tenemos de parte del Señor, no solamente en la economía, sino en bendición tras bendición. Es importante que nosotros entendamos para qué son las riquezas de la gloria de Dios. En Colosenses, en el capítulo 1, versículo 27, también nos dice la palabra: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La mejor riqueza que Dios nos pudo haber dado es la esperanza de tener un Salvador maravilloso llamado Cristo Jesús. Hermano, Dios nos ha dado a conocer esas maravillosas riquezas. Y cuando nosotros tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Y cuando Cristo nos falta, no tenemos absolutamente nada, aun cuando tengamos bienes materiales. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si tenemos la bendición, eso es lo que nos va a enriquecer. Hay gente que tiene suficiente dinero, suficientes bienes, pero la Biblia dice que Dios no les da ni siquiera la capacidad para disfrutar de ellos. Hermano, nosotros tenemos que aprender que Dios quiere bendecirnos a tal manera conforme a sus riquezas en gloria, que nos va a dar mucho más de lo que nosotros pedimos o entendemos. ¿Por qué? Porque mi Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. En Romanos, en el capítulo 9, versículo 23, la Biblia dice: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Hay muchos vasos que Dios ha formado para diferentes usos, pero todos somos hechos por el mismo alfarero. Sí, hay vasos de misericordia, hay vasos en los cuales Dios ha mostrado sus grandes riquezas y Dios los preparó. Oye, hermano, nosotros somos de esos vasos que Dios tiene preparado. Así es que es importante que entendamos. Dios nos quiere bendecir, Dios quiere proveernos todo lo que necesitamos,
Pero lo primero que necesitamos, hermano, es que nosotros necesitamos a Dios. Yo recuerdo en este momento el pasaje o la historia cuando en un sueño Dios le habla a Salomón, que está destinado a ser rey, y viene Dios y le dice, pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. ¿Sí? Él dice la palabra que pidió sabiduría e inteligencia para poder guiar al pueblo, que era un gran pueblo. Y Dios se agradó de lo que él pidió. Y dijo, como me pediste esto, y no me pediste oro, ni riquezas, ni fama, ni esto, lo otro, fuiste sabio en pedir, te lo voy a otorgar y aparte te voy a dar todo esto. Y le dio riquezas, le dio fama, le dio gloria. Pero ¿por qué él pidió sabiamente? A veces nosotros solamente pedimos el dinero, ¿verdad? A veces nosotros solamente pedimos lo monetario. Pero tengamos muchísimo cuidado. Vamos a pedir las cosas sabiamente. Vamos a pedir lo espiritual primero. Señor, que haya un temor en mi vida, que haya algo maravilloso en mi vida hacia ti, que yo pueda tener un temor reverente. Cuando hagamos eso, entendiendo lo que hemos leído ya en la palabra, que a todos los que tienen temor a Dios no les falta absolutamente nada, nosotros vamos a tener absolutamente todo si nosotros pedimos bien. Estamos viendo, recuerda, Filipenses 4:19, que es nuestro versículo inicial con el que comenzamos, pero estamos viendo el tema Jireh, el Dios proveedor. También dice la palabra que Dios suplirá todo lo que nos falta conforme sus riquezas en gloria, pero luego añade algo maravilloso, en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que te falta en Cristo? ¿Qué es lo que te falta? Dios ya suplió todo en Cristo Jesús. Es importante que nosotros entendamos que estamos en Cristo, en el camino, en el verdadero. En Gálatas, en el capítulo 3, versículo 14, la Biblia dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Para que en Cristo, bendito sea el Señor que estamos en Cristo. Y en Cristo, la bendición de Abraham nos va a alcanzar. Es una promesa maravillosa, muy grande. Quiero llevarte a lo que la Biblia nos habla en el Antiguo Testamento sobre la promesa que Dios le dio a Abraham. En Génesis, en el capítulo 2, versículos 2 y 3, la Biblia dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa es la bendición que Dios le dio a Abraham. Y esa bendición en Cristo Jesús nos alcanza a nosotros. Es importante que Dios bendijo a Abraham, no solamente para hacerlo rico, sino para hacerlo una bendición. A veces nosotros solamente queremos ser bendecidos para tener, pero la Biblia dice que nos va a convertir en una bendición. A lo mejor lo que tú y yo necesitamos es que Dios provea en nosotros el anhelo de dar, de ser una bendición. Que Dios nos permita ayudar a otros. Y a veces no lo vemos de esa manera. Solamente queremos que todo sea para acá, ¿no? Estamos como decía alguien, el asadón. Somos cristianos asadón. Todo para acá, porque el asadón trae todo hacia ti. Pero alguien dijo que tenemos que ser como cristianos pala, donde tomemos y demos. Y arrojemos y demos bendición. La Biblia dice, te voy a bendecir y serás una bendición. Bueno, esa clase de bendición es la que en Cristo Jesús tenemos porque nos ha alcanzado. Para que entendamos, la bendición de Abraham es ser una nación grande, ser bendecido, tener un nombre y ser bendición. ¿Sí? Nación grande, ser bendecido, tener un nombre. El que se humilla, dice la palabra, Dios lo levanta. Pero el que se enaltece, Dios lo mira de lejos y Dios lo va a humillar. Eso es lo que se refiere al nombre.
Si nosotros somos algo, es por Dios. Si nosotros tenemos algo, es por Dios. Si nosotros somos alguien, es por Dios. Porque en Cristo Jesús somos, vivimos, nos movemos. Y también ser una bendición. Vamos a buscar el poder ser una bendición. Entonces entendemos la importancia de lo que la Biblia nos enseña, de que Dios es nuestro proveedor en Cristo Jesús. ¿Sabes tú que en el Nuevo Testamento hay aproximadamente 98 versículos que nos hablan de lo que tenemos en Cristo? Sí, imagínate, tenemos muchísimas cosas de lo que somos, de lo que tenemos estando en Cristo. Pero como he dicho otras veces, esa va a ser otra predicación. Hoy nosotros nos vamos a enfocar en que Dios es proveedor. Hermano, ¿qué te falta? ¿Por qué te falta? ¿Sabes que Dios debe de ser nuestro Dios maravilloso? Es nuestro Dios personal, muy propio. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Mi Dios pues les suplirá todo lo que les falta. ¿Por qué? Recuerda, Dios es suficiente. ¿Qué te falta? Dios es tu pastor y nada te va a faltar. Confiemos. Dios va a suplir todo lo que nos hace falta. Y recuerda que no solamente estamos hablando de la economía, que Dios en su gran misericordia nos lo da, pero también todas las otras áreas donde nosotros estamos carentes de cosas. Dios las puede suplir. ¿Por qué? Porque lo va a hacer conforme a sus riquezas en gloria. Dios tiene muchísimo para darnos. Pero ¿por qué decimos algunas veces, entonces ¿por qué no me lo da? Porque a los que le temen, nada les falta. Recuérdalo. Tiene que haber en nosotros un temor reverente. Y sobre todo, estar en Cristo. Algunos no están en Cristo. Algunos están en crisis. Yo no estoy en crisis. Yo estoy en Cristo. Mi Dios que me va a suplir todas las cosas. Cuando yo decida obedecerle y serle fiel. Él es Jehová Jireh, mi proveedor. Hazlo personal. Oremos que Dios nos ayude a entender esta palabra y que podamos en este día nosotros entender la importancia de vivir para Él, de reconocer lo que realmente necesitamos en prioridad. Necesitamos temor reverente, entendimiento, inteligencia, sabiduría, para poder vivir rectamente y poder bendecir a otros. Voy a ser bendecido para bendecir, porque la bendición de Abraham nos alcanza cuando estamos en Cristo Jesús. Oremos a Dios. Padre, te doy muchísimas gracias por esta palabra. Gracias que me permites compartirla con mis hermanos en la fe. Yo pido que tú nos ayudes a entender la importancia de entender que tú eres el Dios proveedor, que tú eres Jireh, el Dios que provee todas las cosas. Tú sabes de lo que estamos necesitados. Tú sabes de lo que estamos carentes. Pero Señor, te pedimos que todo lo que mis hermanos necesitan, tú los puedas suplir. Una sanidad, una restauración completa, amor genuino, el perdón, otorgar perdón, pedir perdón. La humildad es tan importante en estos días. Señor, yo te pido que tú bendigas a cada uno conforme a tus riquezas en gloria. Y que todo lo que necesitan, tú Dios lo suplas. Y que cada uno de nosotros entendamos que para que nada nos falte, tenemos que vivir rectamente delante de ti. Tú lo dijiste, tú lo hablaste, yo soy Jehová tu Dios, anda delante de mí y sé perfecto. Ayúdanos a través de Cristo Jesús vivir vidas que te agraden y entender que tú eres poderoso para suplir todo lo que nos falta. Te damos gracias en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Te quiero dejar solamente con dos cosas, para que lo medites, para que lo reflexiones, conforme a lo que hemos hablado. ¿Qué te falta?
Y la segunda pregunta es, ¿por qué te falta? Sean bendecidos. Dios con ustedes, siempre.